Tras haberse conocido esta semana pasada, la aceptación por parte del juez Hurtado de un nuevo dictamen pericial, que incorpora el recurso de la Abogacía del Estado, sobre un correo remitido por el letrado de Alberto González Amador, a un abogado del Estado con la misma información, que contenía el correo enviado a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo sus delitos. El caso que afecta a la pareja de Díaz Ayuso ha vuelto a dar un nuevo giro procesal. La razón en este caso radica en que el email de la Abogacía del Estado, al que el letrado de González Amador envió el famoso correo, fue remitido a la cuenta de un amigo personal de su abogado, y lo más importante, que esa información fue omitida al juez que lleva su caso por corrupción y delitos contra la Hacienda. Una omisión de esa información, que además de desmontar la estrategia del juez Hurtado, de culpar de la filtración de los datos de la pareja de Díaz Ayuso al fiscal general del Estado, hace que Alberto González Amador y su abogado Carlos Neira puedan ser acusados, tal como indican las fuentes consultadas, de un delito de fraude procesal al haber actuado de mala fe, y un delito de acusación falsa contra el fiscal general del Estado, acusándole de filtrar sus datos, cuando su propio abogado los envió a su amigo abogado del Estado, varios días antes de que estallara el caso. Las 13 horas clave. Fíjense, la primera filtración la publica el diario El Mundo a las 9:29 de la noche del día 13 de marzo. Es un bulo difundido por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso que afirma que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador. El Mundo dice literalmente que ha tenido acceso a la propuesta enviada por correo electrónico. La Sexta es la primera en desmentirlo a las 10:10 de la noche, pero Miguel Ángel Rodríguez continúa difundiendo el relato en la red social X. Voz Populi lo recoge minutos después. Y finalmente, poquito antes ya de la medianoche, es la cadena SER la que publica en su página web entrecomillados del correo en el que el abogado de González Amador reconoce los delitos y ofrece un pacto a la Fiscalía. Esa comunicación íntegra la publica El Plural la mañana siguiente. La Fiscalía difunde su comunicado en el chat de prensa a las 10:22. Ese es el comunicado que dio origen a las querellas contra el fiscal general del Estado. Él sí se ha responsabilizado de esa nota. La investigación comenzó precisamente investigando ese comunicado, pero después derivó en la filtración de los correos. Lo de mañana es mucho más complicado, y es mucho más complicado después de haber leído ayer el escrito de Hurtado, en el que sin ningún sonrojo consideraba que se estaba mancillando la honorabilidad del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si un instructor está para defender la honorabilidad y ¿cómo lo llama él? Es explícitamente en el escrito, no dice la reputación. La reputación. No sé si está un instructor para defender la reputación de los ciudadanos o está para aplicar el derecho. Tengo para mí que hay mucho más intención política en la inmensa mayoría de los escritos que hemos conocido y de las decisiones que ha ido tomando después de la declaración de muchos de los testigos que han puesto negro sobre blanco, que mucho antes de que el fiscal general del Estado mandase aquella nota de prensa intentando desmentir la información falsa o manipulada que distribuyó el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, él ha considerado que ninguna de esas declaraciones son válidas para exculpar al fiscal general del Estado. Dicho esto, creo que el fiscal general del Estado no está haciendo un buen favor a la institución manteniéndose en el cargo. Creo que esto está poniendo en cuestión o manchando el nombre de la institución. Hay algunas actuaciones que yo creo que son absolutamente reprochables, como el borrado del móvil, pero esto no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que el fiscal general del Estado ha resultado implicado después de una investigación en la que se pretendía cargar la responsabilidad sobre la institución o sobre el Ministerio Fiscal de algo que desde mi punto de vista ha quedado suficientemente acreditado, que la responsabilidad está en la mismísima Puerta del Sol, ¿no? Yo, si me permitís, tengo aquí el auto de las 14 páginas del magistrado Hurtado y a mí me parece que los indicios
que en todo caso serían indicios. Son indicios, pero es que estamos en esa fase No, de estamos instrucción. en una fase de instrucción estratosférica en términos de lo que es el contenido de un auto y a lo que lleva, que estamos hablando del fiscal general del Estado y de la acusación de revelación de secretos. Gravísimo. Pongo un ejemplo. Dice en la página 8. Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo el 2 de febrero de 2024. ¿Dónde está el menor indicio de esto que ha afirmado? nada. No hay nada. Que es fundamental, porque en los mensajes que hubo una filtración de la Fiscalía General del Estado al Palacio de la Moncloa. Decidme en qué página se sostiene eso. De Moncloa a las otras cosas que dice el auto sí que es verdad que se puede sustentar en lo de los... Pero esto... Pero de Fiscalía a Moncloa, ahí hay un ¿De verdad? que no está... No, es que es el dato. Os invito a que lo encontréis. No está documentado. Igual que lo de los periodistas, que dice Ana, oiga, usted tendrá que sostener, decir, ¿por qué usted no se cree el testimonio de los periodistas? Porque no está sustentado en ninguna prueba. Pero la publicación... No está sustentado en ninguna prueba. La hora de la publicación. Y los dos periodistas dicen, yo recibí ese correo en tal fecha, tal hora. ¿Por qué no los imputas? Y dice, hay otro testimonio, dice el juez, dice, pero hay otro testimonio de esa misma mañana que no concreta, pero no presentan los dice correos. otra cosa. Bien, has terminado. ¿Puedo? Sí. Vale. Claro, es que si abrimos una causa y la continuamos con la hipótesis de ¿y si se demostrara que el rey ha hecho...? No, hombre... No, las causas, y más del Tribunal Supremo, y más respecto a una institución como la Fiscalía General del Estado, efectivamente tienen que estar cargadas de indicios, de argumentación, de datos, de documentos, etcétera, no de hipótesis. Te dicen, no, pero es que en lo que se borró, ahí seguro que había... No, es que por mucho que tú pienses que había, un juez tiene que demostrar que había, o tiene que tener indicios documentales para decir, esta es la relación preeminente del fiscal general. E insisto, en estos 14 folios, Federico, y en esa afirmación de con salida de Fiscalía General, que no dice siquiera del señor Álvaro García Ortiz, a Presidencia del Gobierno, en estas 14 páginas no hay un solo indicio. Y vosotros mismos decís, esto lo que tiene que tener es indicios para llegar a un juicio oral, ¿no? Donde estén las pruebas. Y lo primero que se hace será preguntarle al personaje, a la persona a la que... ¿Os parecería normal desde el punto de vista político, democrático, que esto finalmente, que no olvidemos, que siempre lo repito, esto parte de una cuestión que eleva al Tribunal Superior de Madrid al Tribunal Supremo sobre una nota informativa? Y llega al Tribunal Supremo y dice, no, en la nota informativa no hay ningún delito. Vamos a ver si lo hay por filtración. Como ocurre en muchas investigaciones judiciales. Es bastante inédito. Lo primigenio termina derivando en otro... Es bastante inédito. No será la primera vez. Se abre toda la causa. Siempre. Manejemos la hipótesis de que llega el fiscal general y en esas dos opciones que tú dices, ¿qué esperas? ¿Que el fiscal general llegue y diga, sí, a las 10:05 de la noche yo envié el correo? Hombre, yo no sé, cabe descartarlo. Yo no soy el juez, yo no sé lo que le va a preguntar ni cómo. Por lo tanto, la otra hipótesis es que lleguemos a un juicio oral al fiscal general del Estado y finalmente haya una sentencia donde se diga, bien, pero no hay pruebas. Bastante anómala por muchos motivos. El primero es evidente, es la velocidad. Lo hemos comparado ahora mismo con cómo va la velocidad a la que va la investigación judicial a la pareja de Ayuso con la velocidad con la que va la investigación al fiscal general del Estado. Es muy anómalo. Solamente ese dato, que es bastante objetivo y que se puede comparar con cualquier causa judicial, no solo con esta de Alberto González Amador, pues es muy anómalo. La justicia, que es lenta para casi todo, porque está bastante colapsada, de repente aquí coge unas velocidades que, en fin, la Fórmula 1. Segundo, para mí es anómalo la propia investigación en sí. Hablabas antes de cómo trabajamos los periodistas. Todos los periodistas lo sabemos. Todos los días. En todos los juzgados de España, los periodistas accedemos a información que es filtrada por alguien que trabaja en el juzgado, evidentemente. No digo que sean siempre los jueces o los fiscales o los funcionarios, pero de todos ellos, porque hay cientos de personas que acceden a las causas judiciales, los periodistas todos los días en todos los medios de comunicación del mundo y también de España publicamos información. Y es bueno que sea así, porque no publicamos cualquier información, publicamos información que es veraz, que es relevante para la opinión pública y que no sería un Estado democrático aquel donde solo se informan de las causas judiciales cuando hay una sentencia. Imaginaos un mundo donde no se cuenta nada de la Gürtel hasta que llega la sentencia, o de Filesa, o de los GAL, o de cualquiera de las causas judiciales que están en cualquier tribunal y donde los periodistas tenemos la obligación de informar. Y luego, es anómalo por la propia instrucción en sí. Lo normal en una causa judicial de cualquier tipo es llamar, lo primero que se hace siempre es llamar a declarar al imputado, siempre, en todos los sitios. Es lo normal. Primero llamas a declarar al acusado, oiga, usted... ¿Qué ha hecho, qué no ha hecho? Explíquese ante el tribunal y luego sigues investigando. Aquí va a ser lo último.
Y va a ser lo último después de un auto que conocimos este lunes, donde se le cita a declarar, donde ya prácticamente se está diciendo que es culpable, donde ya el juez está, más allá de que sus razonamientos, en mi opinión, sean equivocados, porque como tú recuerdas, ya son 3 los periodistas que han contado ante ese tribunal que tuvieron acceso a esa información antes de que el fiscal preguntara por ella. Y es verdad que el fiscal preguntó por ella y lo hizo de manera muy insistente, y lo hizo por algo que él mismo ha reconocido, una nota de prensa que publicó al día siguiente. Todo eso está admitido ya por el propio fiscal en declaraciones públicas. De ahí inferir que el fiscal lo sabía antes de que preguntara por ello y que por tanto nos lo pasó, pues es que es un salto llamativo. Y yo quiero recordar quién es Ángel Hurtado, por si alguien se ha perdido, porque claro, son muchos jueces, hay un montón de causas y es difícil seguir un poco la pista a cada uno de ellos. Ángel Hurtado viene de la Audiencia Nacional. Allí fue el único juez del Tribunal de la Gürtel que se opuso a que M. Rajoy fuera a declarar como testigo. Se opuso muy duramente en un escrito donde argumentaba que no hacía falta que viniera el entonces presidente del gobierno porque ya estaba aprobada la caja B del partido. Después fue el único juez del Tribunal de la Gürtel, que eran 3, que juzgaron ese caso, que se opuso a la condena del Partido Popular a título lucrativo y argumentó también que no hacía falta hablar de la caja B que estuviera aprobada. Entre otras cosas, se opuso a que se mencionara esa caja B aprobada. Y de premio después fue el juez que el Consejo General del Poder Judicial, nombrado por el PP en funciones, con el mandato caducado, ascendió al Tribunal Supremo. Y por eso está ahí hoy. Porque fue ascendido por un Consejo General del Poder Judicial que estaba caducado, que estaba en funciones, que no debería haber podido nombrar a nadie, en mi opinión, y que siguió nombrando mucho tiempo después de tener acabado su mandato democrático, y así llegó al Supremo y estará ahí hasta su jubilación, salvo que él quiera otra cosa. Y claro, cuando hablamos de las injerencias políticas en la política española, pues esto hay que recordarlo. Alguien que ha hecho determinadas decisiones en la Audiencia Nacional muy favorables al Partido Popular acaba ascendido por los vocales nombrados por el Partido Popular al Supremo y hoy está juzgando al fiscal general.